me he traído a un equipo de expertos a decir puras novedades, a decir cosas que realmente acaban de salir y que lo suyo es que salgamos todos de aquí con absolutamente todas las dudas cubiertas. Yo el día de hoy me complace muchísimo presentar a mi equipo maravilloso. Por un lado tenemos a nuestro compañero Gaspar, que a cualquier persona que ya haya hablado en algún momento del kit digital, pues seguramente lo conocerá. Tengo a mi compañera Dorinda Castillo, que también está con nosotros dentro del equipo comercial de Millennials Consulting y que por supuesto también nos va a ayudar a solucionar todas las dudas y que tengan básicamente en cuanto a esta parte, esta nueva parte, ¿no? Del kit digital y el kit consulting. Luego tenemos a mi compañero Víctor Cedeso, quien también algunos de ustedes probablemente le conozcan, porque seguro en algún momento les habrá llamado o habrán tenido alguna reunión con él. Y por supuesto, no podía faltar mi gran compañera Sheila, que seguro ya todos aquí en algún momento han hablado con ella, la conocerán. Más de una llamada seguro han tenido con ella. Y bueno, nada, yo voy a empezar por el principio. A ver, Gaspar, para personas que a día de hoy dudo, pero por si acaso, no sepan lo que es el kit digital. ¿Nos puedes comentar un poquito qué es el kit digital, qué es lo que se espera, qué se ha venido trabajando pues hasta ahora? Sí, bueno, pues son ayudas europeas de los fondos Next Generation creadas para impulsar la economía tras la crisis de la pandemia y buscan mejorar la madurez digital de las empresas, fundamentalmente. Están activas desde 2022, perdón. Y bueno, primero englobaba una serie de segmentos, hasta empresas de menos de 50 empleados, desde autónomos. Ahora vamos a dar esas novedades de que hay nuevos segmentos también, ¿vale? Y fundamentalmente es eso, son más servicios ahora también, ¿vale? Hasta ahora eran 12 servicios, pues que contenían desde página web, SEO, hasta pues programas de gestión de empresas, CRMs, facturación, etcétera. Y ahora voy a con la siguiente pregunta, porque claro, el kit digital, antes ya todos sabíamos que era hasta 50 empleados, como tú bien lo has dicho, y ahora pues se ha abierto mucho más. Pero vámonos por los inicios. ¿En qué consiste ahora la solución del puesto de trabajo seguro? Que eso en algún momento seguramente lo hemos visto por redes sociales, por la voz, y no nos enteramos. ¿De qué va esto? Sí, es sencillo. La verdad es que está revolucionando ahora porque es una nueva categoría que se incorpora al segmento 3, ¿vale? Para empresas de menos de 3 empleados, en el que dan la opción de ampliación del bono digital para quien ya lo ha consumido. Quien no lo ha solicitado directamente lo pide, como 3.000 euros. Y tiene incorporado el puesto de trabajo seguro, tiene la adquisición de un equipo informático con ciberseguridad, ¿vale? Durante todo un año el beneficiario pues tiene ese ordenador con el puesto de trabajo con todos los sistemas de ciberseguridad, ¿vale? Antivirus, anti-malware, todo. Y esto, Correcto. entiendo que también la parte del puesto seguro incluye todo este tema que realmente está revolucionando, que es el tema de los Ujú, dispositivos, ¿no? Entonces aquí esto me lleva a la pregunta de decir, a ver, ¿es solo portátil? Puede ser portátil o sobremesa, tiene ujú. que cumplir alguna categoría. O sea, aquí ya te voy a ir haciendo dos preguntas y ya tú me las vas Sí, respondiendo. sí. Y aparte de ello, se puede elegir cualquier cosa, es decir, yo puedo ir a MediaMarkt y decir, mira, este es lo que yo quiero, No. o tiene que cumplir ciertas Ujú. características. Correcto. Sí, puede ser tanto portátil como sobremesa, pero debe cumplir unas características muy concretas en cuanto a estándares de calidad pues, de todo tipo, desde software a calidad de productos, periféricos, que lleve tarjeta para lector de DNIs y aparte pues todo el tema de la ciberseguridad también, ¿no? No es un ordenador cualquiera, ¿vale? Son ordenadores muy concretos que están verificados y validados, homologados Correcto. por la administración. Y esto me lleva a lo siguiente, para que esto no se lo echen para atrás, nosotros ya directamente tenemos acuerdos cerrados con la empresa de Acer Computers. Entonces, Correcto. ¿esto qué quiere Ujú. decir? Que nosotros directamente, todos los ordenadores, ellos ya los tienen validados, el software que se pide, que es el necesario, pues nosotros aquí
ya lo tenemos, ¿vale? Estamos Ujú. manejando diferentes marcas, diferentes modelos, que son los que permiten para poder, pues, darlo como parte de la subvención. Vale, entonces aquí hablemos de los tiempos, un poco cómo es el proceso, qué es lo que se necesita. Sí, pues para la parte de la tramitación, como comentabais, la han abierto con carácter retroactivo. Entonces, quien ya consumió el kit digital el año pasado, por ejemplo, tan solo tiene que entrar a su área dentro de red.es y solicitar esa ampliación, firma digital y en unos días pues se lo validan. Desde entonces, pues ya podemos firmar ese acuerdo de puesto de trabajo seguro y pues nada, inmediatamente, en función del stock también disponible, pues se le envía el equipo. Vale, perfecto. ¿Y esto cuándo podemos solicitarlo? Es decir, ¿cuándo ya podemos, si queremos ya para el Sí, ordenador, cómo sí, podemos sí. hacerlo? Pues desde el viernes pasado, día 14, ya está disponible. Vale, o sea, es decir, cualquier persona, nuestros clientes que ya Ujú. lo hayan tramitado con nosotros en algún momento o que Sí, no lo hayan tramitado, pues desde ya podemos empezar a hacer esas desde ya. tramitaciones. Siempre que estén en el segmento 3. Importante, no, esta opción no es válida para segmento 2 ni para segmento 1. Solo segmento 3, empresas entre cero, para quien es autónomo y no tiene a nadie contratado, hasta menos de 3 empleados. Muchísimas Ujú. gracias, Gaspar, que yo Nada, sé que puntualizar, sí, Jessica, que para coger puesto de trabajo seguro, que son 1.000 euros, es obligatorio, ¿vale? Haber cogido otra categoría aparte. El bono digital son 3.000 euros, son 2.000 euros para una categoría que pueda ser web, pueda ser redes sociales, como he comentado antes. Si está ya firmado ese acuerdo, ya se puede firmar también el acuerdo de puesto de trabajo seguro. Para quien quiera solo el ordenador, tiene que coger la otra categoría, ¿vale? Es el objetivo de la subvención, que la empresa se digitalice, no solo correcto, o que sea, no es tenga solo ese ordenador. ordenador. Ok, Eso eso es es. una muy Ujú. buena puntualización. Nos pregunta, ¿los 1.000 euros cubren la totalidad del servicio desde Millennials? Sí, en nuestro caso sí. En las bases reguladoras permiten la adquisición de un ordenador portátil o sobremesa por un valor de hasta un 15% que sobrepase los 1.000 euros subvencionables. Si se da ese caso, ¿vale? El cliente va a disfrutar del ordenador durante los primeros 12 meses y al cumplimiento del año debe abonar los 150 euros para que el ordenador ya legalmente sea suyo. En nuestro caso, el ordenador lo va a tener por los 1.000 euros sin valor residual, con lo cual a la firma, al finalización, ¿no? de esos 12 meses, el cliente no va a tener que abonar nada, solo formalizarlo según pues, nos exija la administración, pero no tendrá que abonar nada. Sí, Vale, sí. perfecto. Nos pregunta que a través de qué link puede solicitar esto. Y si no ha tramitado la subvención, pues puede entrar a la página de la administración, pero quizás sea un poco complejo. Si nos quiere enviar un correo, ponerse en contacto con nosotros y le podemos ayudar. Y ahora, pues nos vamos a ir directamente a la fase de los nuevos segmentos, que sería segmento 4 y 5, ¿vale? Lo primero es, por favor, este tema de los segmentos de 3, 4, 5, a todo el mundo nos enreda. Entonces, si nos comentas lo primero, de 4 y 5, de cuántos empleados estamos hablando, ¿vale? Y Vale, por supuesto, la cuantía de esos bonos, pues estaría fenomenal porque de esta manera nosotros ya podemos ir haciéndonos una idea de qué podemos recibir y qué no. perfecto. Lo primero comentar que por fin esto ha dejado de ser un mito, pues desde que salió el kit digital siempre se ha hablado, ¿no? De qué pasaban con las empresas que tenían más de 50 empleados. Siempre se decía bueno, que había esa posibilidad de si sobraban fondos, de si tal. Pues por fin ha llegado el día, ¿vale? Desde hace, me parece, un mesecito o hace 2 semanitas, ya nos han confirmado que se abren estos dos segmentos, ¿vale? De más de 50 empleados. Uno es de 50 a 99 empleados y otro es de 100 a 249 empleados. El primer segmento, que es el cuarto, ¿vale? El de 50 a 99 puede recibir hasta 25.000 euros y el quinto sería una cuantía de 29.000 euros, ¿vale? Ahí justo me apoya la presentación. Y bueno, también podéis ver el resto de segmentos del kit digital que había hasta ahora. Que bueno, como bien sabéis, pues bueno, la administración ahí lo lía un poco porque
empieza con el 1, que son 12.000, ¿no? Que son de 10 a 50, pero después ves el segmento 3, que es de 0 a 3, ¿no? Ahí ha habido una confusión Claro. seguramente en la administración, pero bueno, tanto aquí como en la página web podéis ver los diferentes segmentos y las cuantías que tiene, Y ¿vale? bueno, y ahora dicho esto, que ya sabemos que ya no es un mito, muy bien dicho de tu parte, ahora, ¿cuándo es el momento en que nosotros podemos empezar a gestionar esta tramitación? Pues siento decirte, Jessica, que vamos a tener que seguir siendo un poquito más pacientes, ¿vale? Ya ha salido la convocatoria, ya ¿Ok? nos han confirmado que va a salir 100%, pero hasta octubre no van a abrir lo que es la tramitación para poder conceder este bono, A ver, pero ¿vale? yo tengo una duda, aquí. Porque claro, nosotros sabemos, aquí todos estamos muy claros que nosotros en septiembre queremos empezar el año nuevo y queremos empezar el año nuevo escolar pues con la mejor digitalización, obviamente con Millennials Consulting. Entonces, en este caso yo tengo aquí una pregunta en mi cabeza. Nosotros no podemos Vale. empezar a arrancar un proyecto antes de que nos concedan el bono. No, ahí la administración es muy dura y muy estricta por el tema de la justificación. No se puede empezar el proyecto hasta que se firme el acuerdo con el agente digitalizador, ¿vale? Si hubiese un tipo de urgencia, ¿no? De que se quiere empezar ya a avanzar algo, tendría que presupuestarse aparte, ya fuera de la subvención. Pero lo que es la ayuda, hasta que no se firme el acuerdo, no se podría empezar ningún proyecto. Y por nuestra parte, esto ya es una pregunta mía un poco, o sea, no habría forma de empezar, o sea, sabemos cuáles son los requisitos, no lo sabemos porque tal vez, o por ejemplo, si tenemos aquí a personas que están, o sea, que realmente les interesa Ujú. esta ayuda, porque no es cualquier cosa, no pueden ir a empezar a contactarnos para nosotros ya tomarlos en cuenta y saber que ellos están allí y una vez que se abran las convocatorias o que ya podamos empezar a recopilar datos pues directamente Sí, sí, llamarles y ahí decirle, esto ya empezó. es, esto realmente ha empezado y es una carrera ahora hasta octubre. Pues desde que ha salido lo que es la confirmación de que esto se abre, se están todos los agentes digitalizadores recobrando, ¿no? Pidiendo toda esa documentación que se pedía para los kits digitales para que cuando abran el día exacto de la convocatoria, poder tener todo listo para tramitar esta Claro, subvención, entonces entiendo que las personas, por lo que me dices, que quieran esta subvención, pues tendrán que ponerse en contacto con nosotros, que somos, efectivamente. claro, para ya nosotros empezar a acelerar todo lo que se pueda y que cuando ya directamente abra el chorro, como quien dice, ya nosotros directamente podamos empezar a poner e introducir toda la documentación de los clientes, ¿no? Exactamente, porque además el kit digital, los nuevos segmentos cuentan con una cuantía mucho más grande que los anteriores, el doble e incluso más que el doble. Claro. Entonces es muy probable que se gaste muchísimo más rápido ese fondo que tengan para las subvenciones. Entonces esto va por orden. Quien antes lo pida, antes le llega, Claro. Claro, ¿vale? y ok. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Existen cambios en la categoría de los servicios en estos segmentos? Es decir, los segmentos Sí. que ya hay, las categorías, los Ujú. servicios cambian, no cambian, ¿qué se presta? Vale, pues aquí hay dos novedades, ¿vale? Ok, Principales. Abren 4 nuevos servicios exclusivos para estos nuevos dos segmentos, que son los que encontráis en la presentación en negrita. El primero sería el de Business Intelligence y Analítica e IA asociada, inteligencia artificial, ¿vale? oh, Todo esto es la automatización del dato, siempre lo que es la base, ¿no? Del Business Intelligence, utilizar el dato para tomar decisiones estratégicas, ¿vale? Os puedo poner un ejemplo como integraciones entre las campañas publicitarias y un CRM para rebotar la conversión final del CRM al algoritmo de las campañas publicitarias, haciendo que éstas aprendan a elegir el lead que nos compra en vez de el que nos contacta únicamente. ¿Vale? wow, Y aquí hablamos de paneles de información, de bases de datos y de integraciones entre distintas plataformas. Después, gestión de procesos busca más lo que es la integración de
plataformas, pero de los procesos comerciales, de procesos de tareas repetitivas, ¿no? Que pueden sustituir ahora mismo la inteligencia artificial, como por ejemplo los bots. Los bots son, chatbots, todos yo creo que los conocemos aquí, yo creo que incluso con alguno de los que estáis aquí presentes ya hemos tenido esta conversación, así que, la verdad es que pueden sustituir incluso en llamadas, ya no solo en WhatsApp, ya no solo en un live chat, incluso en llamadas ya pueden sustituir a lo que son las personas, ¿vale? Para que recoja los datos que necesitemos para nuestro CRM. Y por último, sería el servicio de seguridad, de ciberseguridad gestionada, ¿vale? Que aquí ya es todo el tema de, como bien sabéis, nosotros estamos todos en Europa. Europa tiene la mayor seguridad en cuanto a la RGPD, a todo esto. Entonces, pues también este servicio nos ayudaría al cumplimiento de todo esto y a cubrirnos de todos los ataques que está habiendo también ahora con el tema de los hackers. Eso es la primera novedad, ¿vale? La segunda son los servicios que ya estaban antes en el kit digital, pues los abren también para estos segmentos y con una cuantía un poquito más grande. Aquí tenéis justo las diferencias, ¿vale? Los que serían los segmentos anteriores, el 1, 2 y 3, la cuantía es aún menor que la que veis ahí entre 50 y 99 y también veréis que hay algunas diferencias entre lo que es el segmento 4, que es la columna del medio, entre 50 y 99 empleados, y el segmento 5, que es entre 100 y 249. ¿Vale? Puntualizar, por ejemplo, el servicio de SEO, de posicionamiento orgánico. La verdad es que antes con el kit digital, con la ayuda de 2.000 euros que tenía la partida de los primeros 3 segmentos, la capacidad de generar estrategias de impacto para el SEO era muchísimo más difícil que ahora con un presupuesto más grande. Entonces, esto nos da fuerza a los agentes digitalizadores a poder implementar servicios muchísimo más complejos y más competentes. Entonces, esto también lo trasvaso a los demás servicios, que sube esa cuantía. Wow, es que es bestial. Yo estoy aquí anodada y ya te digo desde ahora que yo lo que acabas de comentar de la inteligencia artificial y todo esto lo quiero para nosotros, ¿vale? Lo digo aquí frente a todos. Vale, yo ahora me voy a ir a una de las cosas que esto es una súper novedad. Y eso que ha salido nuevo ahora se llama el Kit Consulting. Entonces, Shay, bienvenida. Ahora cuéntanos en qué consiste esta subvención, porque ahora hay subvención hasta para consultoría. Esto es maravilloso. Eso es. Eso es, pues bueno, yo creo que este servicio es como que nos viene como anillo al dedo, porque son servicios de consultoría en general, de marketing y herramientas de gestión digital. Entonces, bueno, digamos que es el expertise que tenemos en Millennials Consulting. Entonces, surge como yo creo para cubrir una necesidad y es que cuando las empresas reciben el kit consulting muchas veces están un poco desorientadas, ¿no? Les dan una cuantía enorme para gastar en ciertos servicios de digitalización, pero a veces no Digital, ¿te saben. referías? Eso es, de kit digital. Cuando reciben este kit digital muchas veces no saben cómo invertirlo, ¿no? Digamos que este servicio ha nacido para que si vamos a apuntar, ¿no? Como si fuéramos francotiradores, que pongamos bien la mirilla y decir, oye, estos son los recursos que vamos a tener, por ejemplo, con el kit consulting y cómo los tenemos, con el kit digital, que es que ya mezclo también los conceptos, y cómo debemos de invertirlos de forma más eficiente. Entonces, efectivamente, lo primero que tenemos que entender es que estos son servicios de consultoría y análisis puro y duro para preparar un plan de acción para estas empresas, ¿vale? A eso me lleva a la siguiente pregunta, que es básicamente qué podemos hacer en el kit consulting. Claro, hablamos de consultoría, pero si nos puedes profundizar un poquito más. Perfecto. Lo primero, para entender en qué consiste la subvención, también cambia un poquito la nomenclatura, que, bueno, como estáis viendo, hasta a nosotros mismos nos está pasando que mezclamos kit digital con kit consulting, pero cambia un poquito. Ahora, en vez de ser bonos de esos catálogos de asesoramiento digital, ahora nosotros tenemos bonos de asesoramiento digital. Cada uno de ellos son de 6.000 euros de cuantía y se invierten en servicios de asesoramiento.
¿Para quiénes son estos bonos de asesoramiento digital? Para el segmento 1, el segmento 4 y 5 que os acaba de explicar mi compañero Víctor. Sin embargo, también comentaros que podéis verlo reflejado como segmento A, o sea, el segmento 1 para el Kit Consulting se llamaría segmento A, el segmento 4 para el Kit Consulting sería el segmento B y el segmento 5 se llamaría segmento C para el Kit Consulting. Lo digo y prefiero como enseñarlo en este pequeño gráfico porque es un poco lioso, pero básicamente el tamaño de las empresas es la misma y simplemente es que han querido renombrar estos segmentos para el Kit Consulting en específico. Entonces, para el segmento 1 correspondería a una cuantía de 12.000 euros. Si cada uno de los Kit Consulting son de 6.000 euros de cuantía, pues estamos hablando de 2 Kit Consulting. Para el segmento 4 corresponderían 18.000 euros o lo que es lo mismo 3 Kit Consulting y para el segmento 5 24.000 euros, lo que es lo mismo 4 Kit Consulting. Una vez que ya tenemos claro estos segmentos, ahora, ¿qué servicios incluye esto? Kit Consulting han sacado 10 servicios de asesoramiento digital, ¿vale? Cada uno, como he comentado, cada uno de ellos de 6.000 euros. Y bueno, pues si quieres puedo explicar un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Todos estos servicios de digitalización en general tienen como estas 4 fases que son de un diagnóstico inicial de básicamente qué hacemos actualmente dentro de la pyme, qué hacemos actualmente en la empresa, qué herramientas estamos usando actualmente y cómo podemos mejorar. Siempre tienen unos hitos comunes. Después tendríamos ese resultado del diagnóstico, de ese diagnóstico inicial que hemos realizado y lo que se tendría que hacer en esos servicios de asesoramiento es una propuesta de nuevas herramientas, procesos, recursos para conseguir los objetivos planteados para cada servicio de asesoramiento. Entonces, los entregables que se van a realizar son qué herramientas elegidas vamos a proponer desde, pues, por ejemplo, en nuestro caso, desde Millennials a la empresa beneficiaria, les vamos a realizar un mapa de procesos y les vamos a entregar una serie de métricas clave para poder trabajar una hoja de ruta del proyecto. También dentro de todos los Kit Consulting hay un ítem de concienciación que no es tanto como una formación, sino preparar a los equipos para pues, esas novedades que se vayan a implementar posteriormente en el proyecto y poder darles materiales formativos pues, para que vayan, digamos, trabajando las herramientas que se van a utilizar. Entonces, sé que esto suena un poquito ambiguo y es que los servicios de consultoría, pues al final son muy adaptados a cada una de las empresas y depende un poquito del análisis que se vaya a extraer de cada una de ellas. Pero bueno, voy a pasar a explicar en qué consiste cada uno de esos servicios para que se entienda mejor. Tenemos esos 10 servicios, la mayor parte de ellos los podemos realizar en Millennials Consulting. Entonces, empezaríamos, por ejemplo, por el de transformación digital 360. Este servicio de transformación digital, sobre todo lo que consiste es de hacer un análisis profundo de las áreas de la empresa, qué herramientas utilizan y está orientado sobre todo a procesos de marketing digital. Pues, por ejemplo, analizar cómo se extraen los datos de los canales de entrada de la compañía, qué procesos de ventas y de marketing se están utilizando a día de hoy, qué herramientas se utilizan, si no se están utilizando también, o sea, la carencia de esas herramientas y de qué manera podemos implementar el uso de procedimientos y herramientas de transformación digital exitosas para, pues bueno, pues para la automatización de procesos de una compañía. Entonces, por ejemplo, este servicio de asesoramiento está muy indicado para empresas donde los procesos, por ejemplo, comerciales o de marketing están muy flojos o están utilizando herramientas obsoletas o manuales como Excel, etcétera, pues sería el servicio adecuado para empezar a trabajar una de digitalización de todos los departamentos, desde ventas, marketing y postventa, por ejemplo, sería el servicio ideal. Por ejemplo, tenemos otros servicios. El de ventas digitales sobre todo está orientado a pues, negocios online, ¿vale? Que quieren hacer un análisis de por qué no tienen un rendimiento adecuado con sus ventas digitales. Entonces, aquí se tocan distintas patas, como por ejemplo en el análisis del posicionamiento de estas tiendas online, la estrategia que están siguiendo en redes sociales, si disponen a día de hoy de estrategias o herramientas para poder hacer, por ejemplo, email marketing, si están utilizando, por ejemplo, campañas o están invirtiendo recursos en la captación de nuevos clientes a través de medios digitales.
¿vale? Entonces, por ejemplo, este servicio de asesoramiento sería ideal para aquellas empresas que, por ejemplo, tienen tiendas online y a día de hoy no saben cómo poder rentabilizarlas para conseguir más ventas. Vale, aquí nos acaban de hacer una pregunta bastante válida, que es ¿cómo se mide esta consultoría? Es decir, en nuestra parte de los servicios, ¿cómo lo medimos? Nos preguntan, ¿en horas? Muy Sí, buena pregunta, no sé qué le he realizado. Ahora lo Rubén. estamos un poquito definiendo, ¿no? Pues porque al final dentro de cualquier servicio hay proyectos, o sea, nosotros tenemos que contabilizar esas horas internas, pero también estamos viendo, pues bueno, primero, qué objetivos hay por cada uno de estos servicios, qué ítems se necesitan justificar y estamos un poquito definiendo en qué profundidad o grado podemos definir estos servicios para ayudar a las empresas. Entonces, esto es algo que está Claro, saliendo nuevo y estamos todavía en plena definición, que no quiere decir que no se puedan solicitar los kit consulting, porque como ya ha comentado antes Víctor, hay que ser ágil y hay que ir solicitándolo y en este transcurso nosotros internamente estamos definiendo pues eso, esos recursos internos, esas herramientas que vamos a proponer por cada uno de los kit consulting, etcétera. Pero bueno, realmente, un poco respondiendo a esa pregunta, es un poco el popurrí de cosas que ya hacemos, ¿no? El asesoramiento y propuesta de herramientas, por ejemplo, con el universo de herramientas que tiene Zoho para la digitalización empresarial, haciendo planes SEO, haciendo estrategias con redes sociales. Esa propia relación con posibles partners con los que nosotros trabajamos también es muy importante porque estas estrategias, todas, ¿vale? Aunque cada una tiene, digamos, un objetivo concreto, cada una de ellas, pues bueno, nos ayuda, ¿no? a preparar todo el terreno para un proyecto para cualquier área de la empresa. Entonces, no solamente toda la suite de aplicaciones de Zoho o todo lo que hacemos con la agencia SEO es lo único que se realiza en los Kit Consulting, sino la propuesta de otras tecnologías, ya que dentro de ese, por ejemplo, ese recorrido que se hacen con los Kit Consulting, todo está atravesado, por ejemplo, por el uso de las nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. Bienvenida, Dorinda. Entonces, aquí la pregunta que yo te voy a hacer es básicamente ¿cuándo se abre la convocatoria a este kit consulting? Porque ya sabemos un poco lo que incluye, pero ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo podemos empezar a correr? Pues ya. El kit consulting se ha abierto el pasado martes, hace 2 días, el día 18. Con lo cual, y como ya han comentado anteriormente Sheila y Víctor, la administración tramita las solicitudes a medida que le van llegando, con lo cual es algo que debemos y podemos empezar a hacer ya. De todas formas, también por otra parte, tranquilidad en el sentido de que nosotros tramitaremos las subvenciones por el total, ya bien sea los 12.000, dependiendo del tramo, 18.000, y mientras tenemos tiempo de valorar dentro de ese catálogo de servicios que nos ha enseñado Sheila, cuáles son los servicios que queremos analizar o sobre los que necesitamos asesoramiento, ¿no? Porque ahora mismo puede resultar un poco que abruma de todo ese catálogo, qué es lo que hago o por dónde empiezo o por dónde, qué analizo primero, ¿no? Entonces, lo tramitamos, tener en cuenta esa parte, se tramita por el cómputo total, el importe total de la subvención y mientras valoramos qué áreas queremos analizar dentro de esos servicios. Importante decir que nosotros desde la parte de Millennials, por supuesto, como ya sabéis y conocéis cómo se trabaja en Millennials, os queremos acompañar a vosotros, nuestros clientes, en todo el proceso, con lo cual trabajamos con un equipo especializado en gestionar y tramitar estas subvenciones para que vosotros podáis liberaros de esa carga administrativa de esperar, ahora tramito, ahora hay este papel, hay esta gestión, etcétera, hasta que tenga la aprobación. Lo podemos gestionar con este equipo y mientras, como os decimos, nosotros conjuntamente con vosotros, porque esto es un trabajo conjunto, valoramos dentro de ese catálogo de servicios, pues esas áreas a analizar. Perfecto. Entonces aquí correr, o sea, sin pausa, pero sin prisa, básicamente. Y ahora voy a la siguiente pregunta, porque claro, hoy incluso Shea y yo nos hemos confundido diciéndolo, pero ahora tenemos que ir viendo cuál es esa diferencia realmente que existe entre la parte de kit digital y kit consulting. Pues venga, me tocan las de detalle. Vamos al detalle. Básicamente, y a grandes rasgos, el kit digital, el foco
son las soluciones tecnológicas. Como decía anteriormente también Gaspar, realmente todas estas subvenciones van orientadas a ayudar y para mejorar esa madurez digital de las empresas en España. Con lo cual, esta parte del kit digital se orienta a las soluciones y la parte del kit consulting al asesoramiento. Al asesoramiento, como bien decía Sheila, por parte a esa contratación, es una ayuda para contratar a personas, a empresas con esos perfiles expertos en las distintas áreas que nos van a ayudar en ese análisis y en trazar esa estrategia. Al final, son dos opciones en este caso compatibles. Son subvenciones ambas que forman parte del proceso, podríamos decir, de cualquier proyecto. Como bien comentaban, cualquier proyecto tiene que empezar por un análisis de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y qué tenemos actualmente, el objetivo que queremos alcanzar, y ese diseño lo que hace es trazar ese camino hacia donde queremos llegar. Y es lo que hacemos con lo que se pretende hacer con esta subvención del kit consulting y el kit digital. Sobre todo en este rango más amplio de empresas de categoría hasta 249, como contaba Víctor, que será algo que se abre o se espera que se abra de cara a otoño. Pero bueno, ahora tenemos esta oportunidad de empezar esta parte del proceso con el asesoramiento. Además, posiblemente en un muy buen momento, porque puede haber quien piense, oye, nosotros con lo que venimos de la situación que venimos de pandemia y demás, muchas empresas pueden decir, oye, yo ya me tuve que digitalizar en ese momento porque, oye, había una necesidad, ¿no? Ya hice una transformación. Sí, pero precisamente ese momento de celeridad, esa presión con la que tuvimos que hacerlo en aquel momento, ahora, X tiempo después, en este caso 4 años después de esa situación, puede ser un buen momento para que nos paremos a analizar cómo lo estamos haciendo, qué estamos trabajando, de qué manera, en qué formato, y veamos qué puntos hay de mejora, de optimización o de avance en el caso de cada uno. Y esto me lleva a la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el agente digitalizador y el asesor digital? Vale, en este caso la diferencia exactamente, precisamente, tal y como está definido, os lo digo, hay diferencia y no hay diferencia. Ahora lo voy a poner un poco así, lo vamos a complicar un poco más. No, en realidad, tal y como están, si vemos el boletín tal y como está un poco redactado, serían por un lado lo mismo porque se consideran agentes del cambio, ¿no? De esta transformación, agentes de apoyo a esta transformación digital de las empresas, pero la realidad es lo que decimos, hay el agente que está adherido al kit digital, es el agente digitalizador, con lo cual diríamos que sería el agente especializado en esas soluciones, hace esa implementación de las soluciones tecnológicas, como decíamos. Y en este caso, el asesor digital, en este caso, va orientado a la empresa que está adherida al kit consulting. Millennials, tenemos en este sentido, estamos habilitados y adheridos a los dos programas. Entonces, va orientado simplemente a asesor digital, por simplificarlo, es la empresa autorizada a apoyar a las empresas en esas implementaciones de soluciones digitales, y el asesor digital es esa empresa que tiene esos perfiles de consultoría, esos perfiles con expertise en distintas áreas que nos van a ayudar a hacer ese análisis y asesorar y a trazar esas estrategias. Perfecto. O sea, mejor explicado, imposible. Y ahora nos han hecho una pregunta que yo creo que para Shay, ¿eh? La pregunta es, ¿cuál es el bono para el kit digital de más de 50 trabajadores? Serían entre 50 y 99 empleados, que sería el segmento 4, y ayuda entre 100 y 249 empleados, que es el segmento 5. Y estas son los servicios de digitalización y las cuantías. Tenemos otra pregunta que es, ¿que puede tener una empresa diferentes agentes digitalizadores? Sí, el bono digital se fragmenta en diferentes categorías, y cada categoría se puede contratar con diferentes agentes digitalizadores sin problema. Y luego tenemos otra pregunta. ¿Existe algún bono asociado a Business Intelligence para empresas de menos de 50 empleados? Sí, en menos de 50, ¿vale? Estaría segmento 1, entre 10 y menos de 50, que tiene la partida de Business Intelligence y analítica también. El bono sería hasta 4.000 euros.
básicamente, en resumen, tenemos diferentes segmentos. Tenemos un segmento que va de 0 a 3 empleados, el cual habló Gaspar en un primer momento acerca del puesto de trabajo seguro, que es esto del ordenador, que puede solicitarlo, tiene efecto retroactivo y puede solicitarlo tanto las personas que han estado anteriormente con la bonificación, más un nuevo autónomo, una nueva empresa de 0 a 3 empleados, y pues nos dan esos 1.000 euros, ¿vale? Comentarles también que nosotros tenemos pues esos acuerdos con Acer para poder tener para tener ordenadores homologados, porque no te vale cualquier ordenador, ¿vale? Eso tomarlo en cuenta. Luego nos fuimos al resto de segmentos del kit digital, en donde empezamos a abordar los temas de 50 a 100. Hasta 100 a 100. Eso es, hasta 100 y luego de 100 a 250 empleados. Eso En donde, es. eso es, donde tendríamos 25.000 y 29.000 euros respectivamente, ¿vale? Donde aquí se incluye un montón de cosas nuevas, que casi todo está basado en la guía, ¿vale? Entonces esto es genial porque hay muchos servicios, todo lo de Business Intelligence que ya había, es decir, toda la parte de CRM, toda la parte de SEO, toda la parte de analítica, continúa, más esa inteligencia artificial que podemos meterle a todo esto. Entonces, la verdad es que la propuesta es bastante interesante, ¿vale? Los tiempos, hay que empezar ya. Es decir, nos vamos a ir todos de verano, eso lo sabemos, pero déjenlo en la mano de los expertos, déjennos el trabajo a nosotros y váyanse para la playa, ¿vale? Y el siguiente punto de lo que hablamos, que esto es algo nuevo, es el kit consulting. Y es que ayer nos enteramos que también, ahora mismo somos también agentes de Kit Consulting. Entonces esto al final nos hace muy felices porque esto quiere decir que vamos a poder cumplir todo nuestro embudo de ventas. Entonces yo creo que chicos, tenemos que aprovechar esto. Al final, para nosotros es muy importante darles a ustedes toda la información de valor y pues nada, darles las gracias siempre por haber asistido y pues bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao!